La palabra literatura viene del latín literatura, que dotado de un sufijo que denota actividad. Nos expresa la actividad de un literato. En un principio, un literato derivado de litera es un maestro de escuela que enseña lectoescritura y las normas de expresión correctas del lenguaje latino, pero después se aplica al letrado y al escritor. Se basa en el uso del lenguaje, tanto escrito como oral, para producir obras literarias, así como los distintos géneros literarios. Representar la verdad. Es una representación de la realidad, la creación de un universo homólogo del real, lo cual implica para el poeta o literario el dominio del lenguaje. Expresar la libertad. La literatura como creación es un medio de comunicación útil, además para liberarnos de la opresión y de las emociones. Pero así como la literatura libera de ciertas emociones, también genera otras que se derivan de ella misma. Además de la libertad del sentimiento y de las emociones, la literatura es útil para expresar el pensamiento sobre una realidad, los deseos. Formar y transformar de manera intelectual. La literatura como creación, como medio de comunicación, también es conocimiento, contiene un saber, un sustento teórico. La utilidad intelectual va más allá de la producción de la obra por la obra. Para el creador del arte, implica el conocimiento de la realidad. Estructuralismo checo. El estructuralismo es una continuidad del formalismo ruso, realizado por el Círculo Lingüístico de Praga. El proceso de continuidad formalismo-estructurismo se caracteriza por romper con la idea de obra literaria como sistema de elementos. Tras concebir la obra como estructura organizada, los estructuristas se centran en distinguir dos conceptos fundamentales: función comunicativa, función estética poética y función poética. El formalismo ruso, movimiento o corriente crítica que estudian los elementos formales de la lengua, se centra en indagar la literariedad, lo que hace de una obra determinada una obra literaria. Visto la obra literaria como un conjunto arbitrario de recursos, para los formalistas, lo que determina un arte o especie literario no es su contenido, sino la forma como se expresan las ideas de esta. Los que estudian los factores extrínsecos de la obra literaria basados en el método explicativo causal. Estos solo tratan de establecer un cierto grado de relación entre la obra de arte, su ambiente y antecedentes. Los estudiosos, bajo este método, fijan su mirada en el estudio de aspectos como la biografía y la psicología del autor, condiciones económicas, sociales y políticas, la historia de las ideas, de la teología y de las demás artes, esencia espiritual de la época, de un ambiente intelectual de clima de opinión, de alguna fuerza unitaria extraída mayormente de las características de las demás artes. En la historia literaria, las personas que estudian los factores externos buscan las circunstancias extrínsecas, políticas, sociales y económicas. Se pudiese decir que los problemas que se han dicho empiezan cuando valoramos, comparamos y aislamos factores que determinan supuestamente una obra de arte. La semiótica se constituye como un movimiento derivado del proceso de evolución formalismo-estructuralismo, del origen griego asociado a la medicina, focalizado, de acuerdo con Hilera, en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades. En el formalismo, como el estructuralismo, centran su atención en el análisis a la estructura de la obra literaria. Acto comunicativo. Desde la mirada de Jacobson, quien fue un lingüista y filólogo ruso, considerado el fundador de la lingüística y de la fonología. Todo hecho discursivo, cualquier acto de comunicación verbal, integra 6 elementos que son: el destinador, el que elabora el mensaje; el destinatario es el que recibe el mensaje es el que contiene algún tipo de información; los códigos son las reglas gramaticales; contacto es la relación que se establece entre el destinador y el destinatario; contexto es el entorno en el cual se sitúa el acto comunicativo. Funciones del lenguaje en la comunicación. El proceso de comunicación en el que intervienen los 6 elementos o factores referidos se encuentra mediado por el lenguaje. Sin este no sería posible la interacción o interrelación humana. La función emotiva. El mensaje se centra en el destinador y en la actitud que toma ante lo que se está hablando.
Esta actitud suele estar cargada de emociones verdaderas o fingidas. Función conativa. El mensaje se centra en el destinador. El destinador pretende captar su atención por medio de órdenes, ruegos, preguntas. El uso del vocativo y el imperativo caracterizan esta función. El primero se refiere a una expresión nominal o sustantiva, con sentido para llamar la atención del destinatario. Y el modo imperativo es un modo verbal cuyos rasgos denotan mandato, un ruego, una súplica o exhortación. La función referencial se orienta hacia el contenido o contexto, con la intención de informar. Es la tarea primordial de numerosos mensajes y esta función se encuentra en los textos informativos, narrativos, en textos escolares, etc. Funciones del lenguaje en la literatura. Esta función distingue al lenguaje literario del ordinario y otras ciencias. Algunas características y ejemplos de las funciones del lenguaje literario se exponen a continuación. Fática. Esta se orienta hacia el contacto, se produce cuando el destinador establece, prolonga o interrumpe la comunicación con el destinatario, como por ejemplo, señor, ¿me escucha? Hasta luego. Ay, como le decía. Metalingüística. Se presenta cuando el destinador y el destinatario quieren comprobar que están empleando el mismo código. Se establece esta función cuando empleamos el lenguaje para referirnos al lenguaje mismo. Poética. El mensaje se centra en sí mismo. En el caso de la literatura, se manifiesta en la forma como se construye el mensaje. Para lograr atraer la atención, los textos poéticos hacen uso de recursos como versos, estrofas, ritmo, rima, metáforas, comparaciones. En esta unidad yo conocí algunas obras literarias, algunos filósofos griegos quienes fueron los inventores de la literatura. Aprendí que la literatura nos enseña a ser más creativos. La importancia de la literatura es que nos ayuda a comunicarnos, a expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Así como en el ámbito de la enseñanza, nos ayuda a estudiar diversos temas. Como reflexión personal, yo podría destacar la definición de la literatura, las funciones de la literatura. Esta unidad fue la naturaleza y definición de la literatura, así como su función, los métodos de estudio de la literatura y la literatura como acto comunicativo, además de que la poesía se clasifica en artes o especies. De la primera unidad entendí el significado de la literatura y de dónde proviene, al igual que sus funciones y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Sobre la unidad 1 comprendí qué era la literatura, así como sus componentes y características. En sí, la literatura es una especie de arte, ya sea escrito u oral, proveniente del término latino literario, y varios de sus elementos es la imaginación, la fantasía y el lenguaje. Lo que entendí de la literatura es que es una forma de expresarse y hacer arte por mediante la cual plasman las ideas, pensamientos o sentimientos, como las obras de Platón, escritor de las ideas de Sócrates y de Aristóteles, pero también el contenido de la literatura, por consiguiente, puede ser un libro de filosofía, medicina, química y derecho, etc., para saber de lo que estamos hablando y así recurrir a lo que es necesario para realizarlo. En esta unidad aprendí qué es la literatura y sus funciones, también los métodos de estudio de la misma, también como los elementos que ocupa el lenguaje literario en el acto comunicativo, los cuales son destinatario, destinador, mensaje, código, contacto y el contexto.